Hay algo bien trágico en cómo vivimos hoy en día. Gente inteligente con un potencial enorme, pero que anda perdida en rutinas caóticas, viviendo en automático. Se despiertan cansados, se la pasan el día con la ansiedad a tope y se duermen con la sensación de que nada cambió. Es como si se estuvieran ahogando poquito a poquito, pero siempre con una sonrisa para disimularlo. Marco Aurelio, ese emperador filósofo de Roma, vivió algo parecido. Lidiaba con imperios, guerras y tragedias personales, y aún así buscaba mantener la cabeza en su lugar. Él escribía en su diario, el libro que hoy conocemos como Meditaciones, un recordatorio que nunca pasa de moda. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Pero ¿qué les pasa a los que se hacen de la vista gorda con este consejo? Acaban atrapados en un círculo vicioso de desorden mental y emocional. Justo la gente que sueña con una vida equilibrada se vuelve esclava de sus propias distracciones. Y por otro lado, los que sí aprenden a aplicar los principios de Marco Aurelio logran organizar no solo su tiempo, sino también su alma. Por eso, si te quedas a ver este video hasta el final, vas a descubrir 12 consejos infalibles inspirados en Marco Aurelio para que organices tu vida en automático sin depender de la motivación del momento. Eso sí, ojo, algunas de estas enseñanzas te van a simbrar y quizá te cambien por completo la forma de ver tu rutina, lo que deseas y hasta el sentido de tu propia vida. Marco Aurelio decía que la verdadera fuerza está en dominar la mente, no el mundo. Esa frase, por más sencilla que parezca, encierra la base de toda la sabiduría estoica. Él entendía que el caos de afuera es inevitable, pero el caos de adentro es algo que uno escoge. Y esta es la primera gran lección para quien quiera poner orden en su propia vida. Antes de intentar arreglar tu cuarto, tu chamba, tus relaciones o tu rutina, primero necesitas organizar tu mente, porque la mente es el punto de partida de todo lo que nos rodea. Piensa cuántas veces te has sentido completamente agobiado, incluso sin haber hecho nada concreto. Te despiertas, agarras tu celular y de inmediato te bombardean noticias, mensajes, exigencias y comparaciones. Incluso antes de tomarte un café, tu cabeza ya está llena de pensamientos que ni son tuyos. Ahí es donde empieza el descontrol. Marco Aurelio escribía en su diario todos los días para despejar su mente. Él sabía que si no le ponía orden a sus ideas, el imperio que comandaba sería un reflejo de su propia confusión interna. ¿Y no es eso justo lo que le pasa a mucha gente hoy? Vidas desorganizadas que en realidad son un espejo de mentes desordenadas. La ciencia moderna ya comprobó lo que los filósofos antiguos sabían. Las investigaciones demuestran que aproximadamente 85% de las cosas que la gente teme nunca llegan a pasar. Esto significa que la mayor parte de la ansiedad y el estrés que nos come viene de escenarios que solo existen en nuestra cabeza. Es como si la mente creara monstruos que después ella misma tiene que vencer. Y mientras uno anda intentando apagar esos fuegos imaginarios, se pierde en las pequeñas tareas del día a día, sin darse cuenta de que gasta demasiada energía en lo que no puede controlar. Marco Aurelio se enfrentó a guerras, traiciones y epidemias. Pudo haberse vuelto loco con el peso del imperio encima, pero él eligió el camino de la serenidad. Se repetía a sí mismo: tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Esta frase no era solo una filosofía, era una estrategia bien práctica. En vez de intentar controlar los resultados, se enfocaba en controlar sus reacciones. Y este es uno de los secretos más poderosos para quien quiere una vida organizada en automático.
Cuando dominas tus reacciones, no andas desperdiciando tiempo y energía luchando contra lo que está fuera de tu control. Hoy en día, esta lección tiene más sentido que nunca. Imagina a alguien que pierde su trabajo y se pasa semanas dándole vueltas a lo que pasó, echándole la culpa a la economía, a su jefe o a la mala suerte. Esa persona se hunde en un desorden mental y emocional. Ahora piensa en otra que vive lo mismo, pero decide aprovechar su tiempo libre para aprender algo nuevo, fortalecer sus contactos y prepararse mejor para lo que sigue. Los dos pasaron por el mismo evento, pero solo uno entendió lo que Marco Aurelio quería enseñar: la diferencia entre lo que sí podemos y lo que no podemos controlar. Y esto también aplica para las cosas chiquitas. Un simple cambio de chip al despertar puede transformar tu día. En vez de agarrar tu celular y empezar a reaccionar al mundo, date un minuto de silencio. Respira, siente tu cuerpo, fíjate en lo que te rodea. Pregúntate, ¿qué sí está bajo mi control hoy? Esta pregunta, que parece tan insignificante, es una de las herramientas de organización mental más poderosas que existen, porque elimina la confusión y te ayuda a ver lo que de verdad importa. La mayoría de la gente no vive el presente. Siempre están atrapados entre lo que pasó ayer y lo que podría salir mal mañana. Marco Aurelio decía que esto era un desperdicio de vida. Él decía que no deberíamos vivir como si fuéramos eternos, porque el tiempo es lo más valioso que tenemos. Cuando pones tu mente en el ahora, en automático organizas tus prioridades. Dejas de andar corriendo tras todo y empiezas a caminar en la dirección correcta. Un buen ejemplo de esto es cómo Keanu Reeves lleva su vida. A pesar de ser una de las figuras más conocidas del cine, tiene una rutina sencilla, lejos de los escándalos, y siempre mantiene la calma ante los problemas. Ha pasado por tragedias personales bien fuertes, pero aprendió a reaccionar con equilibrio y gratitud. Esto es un reflejo directo de lo que los estoicos defendían: la serenidad como la forma más alta de sabiduría. Organizar la mente no significa eliminar los malos pensamientos o fingir que nada te afecta. Significa aprender a observar lo que pasa dentro de ti sin dejar que te domine. Marco Aurelio comparaba la mente con una fortaleza. Decía que ningún enemigo puede invadir una mente que se mantiene en paz. Cuando entiendes esto, empiezas a darte cuenta de que el desorden de afuera, el cuarto hecho un desastre, las cuentas que no se pagaron, las promesas sin cumplir, es solo un reflejo del desorden de adentro. Por eso, antes de intentar poner todo en su lugar, empieza por poner cada pensamiento en su espacio. Cuestiona qué es lo que de verdad importa, qué puedes controlar y qué necesitas soltar. Haz de este proceso una práctica diaria, no un intento aislado. Y poco a poco te darás cuenta de algo curioso. La vida empieza a acomodarse sola, porque cuando la mente encuentra equilibrio, todo lo demás simplemente sigue su curso. Marco Aurelio creía que la simplicidad era el camino más directo a la sabiduría. Él dijo: si no es correcto, no lo hagas. Si no es verdad, no lo digas. Esta frase, por más cortita que se vea, es un recordatorio bien potente de que la vida se nos complica cuando nosotros mismos la complicamos. La gente a menudo busca fórmulas para organizar sus rutinas, pero se olvida de quitar lo que de verdad causa el caos: el exceso de compromisos, de distracciones, de pensamientos y de expectativas. Vivimos en un mundo donde la cantidad le ganó a la calidad. Queremos hacer de todo, estar en todos lados, responderle a todos, complacer a todo el mundo. Pero al final del día, la mente acaba agotada y el corazón vacío. Marco Aurelio veía que esto pasaba en Roma, incluso rodeado de lujos y poder. Él entendió que mientras más acumulas, más pierdes de vista lo esencial. Por eso,
Sus escritos giraban alrededor de una idea sencilla. Quien vive en armonía consigo mismo, vive en armonía con el universo. Y la armonía no se lleva con los excesos. La mayoría de la gente cree que organizar la vida significa meter más cosas a su rutina, cuando en realidad es todo lo contrario. Se trata de quitar lo que ya no te sirve. Es como limpiar una casa que se ha llenado de objetos inútiles acumulados con el tiempo. Al principio puede parecer difícil soltar, pero cada cosa que quitas te regresa espacio, ligereza y claridad. Y lo mismo pasa adentro de la mente. Muchos se la pasan diciendo sí a todo y a todos. Aceptan invitaciones que no quieren, van a reuniones que no necesitan, mantienen relaciones que ya no tienen sentido. Hacen esto por miedo a decepcionar, a parecer egoístas, a perder algo. Pero lo que de verdad pierden es su propia paz. Marco Aurelio enseñó que quien intenta complacer a todo el mundo pierde el control de su propia vida. Él creía que vivir de forma sencilla es un acto de valentía, porque te pide decir no a lo que no está alineado con lo que es esencial. Imagínate a una persona que siempre está ocupada, pero nunca avanza. Se levanta temprano, se duerme tarde, pero siente que nada cambia. Es como correr en una caminadora. Mucho esfuerzo, cero progreso. Esto pasa porque se enfoca en el movimiento, no en la dirección. Simplificar es elegir una dirección. Es tener bien claro lo que de verdad importa. Steve Jobs entendió esto cuando decidió usar la misma ropa todos los días. Para muchos, esto parecía raro, pero había mucha sabiduría detrás de esa decisión. Él eliminó una decisión inútil para guardar energía mental para lo que realmente importaba. Fue un ejemplo moderno de la mente estoica aplicada a la vida real. Marco Aurelio, si viviera hoy, seguramente diría que el exceso de opciones y de estímulos digitales es el nuevo veneno para el alma. Escribiría sobre la necesidad de filtrar, de reducir, de silenciar el ruido de afuera para escuchar la propia razón. Diría que quien intenta hacer de todo, al final no hace nada con profundidad. Que quien intenta hacer todo para todos, acaba olvidando quién es. Y esta es la raíz del desorden moderno, el exceso de todo. Para aplicar esta sabiduría hoy en día, hay que empezar por lo práctico. Al despertar, en lugar de correr a resolver todo, mira tu lista de pendientes y pregúntate, ¿qué es lo que de verdad necesito hacer hoy? ¿Qué me va a acercar a la persona que quiero ser? ¿Y qué solo me está manteniendo ocupado sin llevarme a ningún lado? Cuando aprendes a depurar, empiezas a darte cuenta de que la vida casi se reorganiza sola. Simplificar es una de las maneras más inteligentes para lograr el equilibrio. Libera espacio mental, reduce la ansiedad y fomenta la claridad. Hay estudios que demuestran que las personas con menos estímulos visuales y menos decisiones al día experimentan menos niveles de estrés y son más productivas. Esto sucede porque el cerebro deja de dispersarse en 1000 direcciones y se enfoca en una sola cosa a la vez. Y cuando la mente se concentra, la vida fluye. Con frecuencia, lo que evita que la gente simplifique es el miedo a perderse algo. Miedo a perder oportunidades, a decepcionar a alguien, a que parezca que eres un flojo. Pero Marco Aurelio nos recuerda que no se pierde nada valioso cuando uno opta por la tranquilidad. Él solía decir que la verdadera riqueza está en vivir en armonía con la naturaleza, y la naturaleza es simple. Un árbol no intenta ser dos, el mar no intenta ser el cielo. Cada cosa ocupa su espacio y cumple su rol. Cuando entendemos esto, dejamos de querer hacer todo al mismo tiempo y empezamos a hacer bien lo que de verdad importa. Una vida organizada no nace de la prisa, sino de la claridad. Y la claridad surge cuando hay silencio, cuando hay espacio, cuando hay concentración. Por eso, la próxima vez que sientas que tu rutina te pesa,
Pregúntate si el problema es falta de tiempo o un montón de cosas sin importancia. Este simple cambio de perspectiva puede transformar por completo tu forma de vida. Marco Aurelio pensaba que simplificar también era un acto espiritual. Para él, vivir bien no era tener mucho, sino necesitar poco. Esta mentalidad no elimina los problemas, pero hace que la vida sea más ligera al enfrentarlos. La simplicidad crea espacio para lo esencial, y lo esencial es lo que de verdad trae paz. Y si hasta ahora estas palabras te hacen sentido, suscríbete al canal y dale un me gusta. Estas acciones sencillas ayudan a que el canal siga creciendo y lleve estas enseñanzas a más personas en todo el mundo. Cada nueva suscripción y cada me gusta ayudan a que este mensaje llegue a alguien que tal vez necesite escucharlo hoy. Marco Aurelio vivió rodeado de guerras, traiciones y tragedias personales, y aún así nunca permitió que la ira lo dominara. Él entendió algo que la mayoría de la gente hoy en día todavía no ha captado. Las emociones son como el viento. No se pueden contener, pero sí se pueden dirigir. Él solía decir, la mejor venganza es no ser como el que te hizo el daño. Esta frase demuestra que el verdadero poder no está en tomar represalias, sino en mantenerte firme cuando todo a tu alrededor intenta desequilibrarte. En la vida moderna nos provocan constantemente. Solo un comentario en redes sociales, una crítica en el trabajo o una discusión en casa pueden hacer que la mente se encienda. Vivimos reaccionando a todo, como si cada pequeña situación fuera una batalla que se tiene que ganar. El problema es que, al reaccionar impulsivamente, perdemos el control de lo único que de verdad nos pertenece, nuestra paz. Marco Aurelio sabía que un imperio podía perderse por un momento de emoción descontrolada, por eso entrenaba su serenidad todos los días. Él anotó en sus reflexiones que la persona sabia es la que no se perturba por lo que no está bajo su control, y esta es una lección esencial para cualquiera que quiera organizar su vida emocional. La gente cree que dominar las emociones significa suprimirlas, pero el estoicismo enseña lo contrario. Controlar las emociones no es dejar de sentir, es aprender a no ser esclavo de ellas. La ira, el miedo, la envidia, la culpa, todos estos sentimientos son naturales. Lo que destruye no es sentirlos, sino identificarse con ellos. Es permitir que un momento de ira defina quién eres, o dejar que un miedo te paralice por años. Marco Aurelio nos recordó que la mente es como una fortaleza. Solo es invadida si tú abres las puertas. Y cada vez que reaccionas de forma explosiva, eso es justo lo que haces. Abres las puertas de tu fortaleza y le entregas el control al enemigo. Un ejemplo actual de esto es la cantidad de gente que pierde oportunidades porque no sabe manejar sus emociones en el trabajo. Las investigaciones muestran que alrededor del 90% de los despidos están relacionados con problemas de comportamiento y emocionales, no con falta de competencia técnica. Esto significa que el mayor obstáculo profesional de una persona muchas veces no es el conocimiento, sino la incapacidad de mantenerse sereno bajo presión. El mundo actual recompensa a quienes pueden mantener la calma cuando todos los demás están en pánico, porque esa es la verdadera forma de liderazgo. Imagina un escenario sencillo. Vas manejando, alguien te cierra el paso en el tráfico y el impulso es tocar el claxon, gritar, reaccionar. ¿Pero qué haría Marco Aurelio? Respiraría profundo y recordaría que no tiene poder sobre el otro conductor, solo sobre su propia reacción. Lo mismo aplica para discusiones familiares, pleitos de pareja, momentos de frustración. Si logras mantener el autocontrol cuando todo te invita a explotar, ya estás un paso por delante de la mayoría de la gente.
El estoicismo es el arte de responder con razón donde el instinto quiere dominar. Para poner esto en práctica, existe una técnica sencilla pero poderosa. Cuando sientas ira, frustración o ansiedad, espera unos cuantos segundos antes de actuar. Respira profundo y pregunta, ¿qué está bajo mi control en este momento? Esta pregunta, que parece insignificante, es lo que separa la sabiduría de la impulsividad. Marco Aurelio practicaba este ejercicio constantemente, escribiendo en sus meditaciones que las cosas externas no tocan el alma. La perturbación viene solo de dentro, de la opinión que les damos. Esta reflexión enseña que no es lo que pasa lo que te daña, sino el significado que le asignas a lo que pasa. La vida está llena de sucesos inesperados. Alguien te criticará injustamente, un plan saldrá mal, una persona te decepcionará. Esto es inevitable. Pero lo que determina el rumbo de tu vida no es el suceso en sí, sino cómo reaccionas a él. Cuando reaccionas con equilibrio, transformas cada obstáculo en una oportunidad de crecimiento. Cuando reaccionas con emoción descontrolada, conviertes cada pequeño problema en una tormenta. La serenidad es una habilidad que se tiene que practicar todos los días. No aparece de la nada. Así como un atleta entrena su cuerpo, el estoico entrena su mente. Un buen desafío es practicar el autocontrol durante una semana. Durante 7 días, elige una situación diaria que normalmente te saca de tus casillas y úsala como un ejercicio de paciencia. Podría ser el tráfico, la impuntualidad de alguien o incluso un error en el trabajo. Observa el impulso de reaccionar, pero no cedas a él. Respira, reflexiona y actúa conscientemente. Al final de estos 7 días, notarás que la vida se vuelve más ligera, las discusiones disminuyen y el tiempo parece rendir más, porque la mente deja de gastar energía en lo que no puede cambiar. Esta capacidad de dominar las emociones es lo que diferencia una vida en caos de una vida organizada. Las personas emocionalmente equilibradas son más productivas, toman mejores decisiones y viven con mayor claridad. Y lo más interesante es que este equilibrio es contagioso. Cuando alguien se mantiene tranquilo en medio del caos, inspira a otros a hacer lo mismo. Esto es evidente en figuras como Denzel Washington, quien transmite serenidad y control incluso en las situaciones más intensas. Esta actitud no es natural. Se construye y cualquiera puede aprender a desarrollarlo. Dominar las emociones es, por lo tanto, uno de los pilares de la verdadera organización de la vida. De nada sirve tener un horario impecable si tu corazón vive en la confusión. El equilibrio emocional es el fundamento sobre el que todo lo demás se asienta. Marco Aurelio entendió que una mente en paz transforma cualquier escenario externo sin importar qué tan turbulento sea. Enfrentó batallas, traiciones y pérdidas, pero nunca se perdió a sí mismo. Y ese es el verdadero significado de la fuerza. Mantenerse en paz cuando todo a tu alrededor te llama a la desesperación. Marco Aurelio creía que el verdadero poder de una persona no reside en las circunstancias, sino en su capacidad de mantenerse fiel a sus propios principios, incluso cuando el mundo entero intenta desviarlo. Él solía decir, una persona debe elevarse por encima de las circunstancias y no ser su esclava. Esta idea, que podría parecer una simple reflexión filosófica, es en realidad una guía práctica para cualquiera que quiera construir una vida sólida, estable y coherente. Porque la vida, en esencia, es una secuencia de pruebas diarias, y lo que define el resultado de cada una no es lo que pasa, sino lo que eliges hacer frente a lo que pasa. Vivimos en una era donde todo cambia demasiado rápido. La gente cambia de opinión tan fácilmente como cambia de ropa. Un día creen en algo, al día siguiente siguen otra tendencia. Es una generación que confunde movimiento con progreso, apariencia con propósito.
Marco Aurelio, hace casi 2000 años, ya advertía sobre esto. Él creía que una persona sin principios es como un barco a la deriva. Cualquier viento los aleja de sí mismos. Él se escribió a sí mismo en sus meditaciones: deja de discutir sobre lo que debería ser una buena persona, sé una. Esta frase es un recordatorio de que de nada sirve hablar de virtud. Uno debe vivirla, incluso cuando eso significa nadar contra la corriente. Muchos problemas actuales provienen de la falta de esta base interna. Gente que actúa impulsivamente porque carece de valores que la sostengan, relaciones que se desmoronan porque no hay respeto ni lealtad, profesionales que pierden el rumbo porque cambian la integridad por la aprobación. Todo esto es un reflejo de una vida guiada por las circunstancias en lugar de los principios. Y el gran desafío de organizar la vida automáticamente es precisamente construir una estructura interna tan firme que incluso ante el caos sepas quién eres y qué debes hacer. Marco Aurelio vivió en tiempos difíciles. Enfrentó guerras, epidemias, traiciones y la pérdida de hijos. La mayoría de la gente común se habría hundido en la desesperación, pero él mantuvo su calma, su compasión y su sentido de la justicia. Él creía que la virtud no depende de condiciones externas. La virtud es una elección personal, que se toma una y otra vez todos los días, incluso cuando nadie está mirando. Esta es la clase de firmeza que ordena la vida desde adentro y a su vez pone en orden todo lo de afuera. En el mundo de hoy, es fácil observar cómo la ausencia de principios destruye carreras y reputaciones. ¿Cuántas figuras públicas han caído no por falta de talento, sino por falta de congruencia? Gente que lo tenía todo para permanecer en la cima, pero se dejaron dominar por el ego, la vanidad y la ilusión de poder. Perdieron el rumbo porque carecían de una brújula moral. Cuando el éxito llegó, encontró una base inestable, y un éxito que carece de una base sólida siempre se desmorona. Por otro lado, están quienes se mantienen firmes, incluso bajo muchísima presión. Personas que no traicionan sus valores por conveniencia. Cristiano Ronaldo es un buen ejemplo de esto. Es admirado no solo por su talento, sino por su disciplina, su constancia y su apego a sus propios estándares altos. Él entrena cuando nadie lo ve, se mantiene en forma incluso fuera de temporada y sigue principios que a muchos les falta valor para adoptar. Eso es estoicismo en acción. Es vivir de acuerdo a tus valores, no a tus circunstancias. Y esto aplica para cualquiera de nosotros. Tener principios significa poseer un mapa interno que te guía incluso en medio de una tormenta. Cuando sabes lo que es correcto, lo que crees y lo que no estás dispuesto a ceder, tus decisiones se vuelven casi automáticas. Dejas de gastar energía en dilemas morales y empiezas a actuar con claridad. Este tipo de organización es lo que Marco Aurelio llamaba autogobierno. Él creía que la persona libre es aquella que se gobierna a sí misma y que quien no logra dominar su propia conducta siempre será esclavo de sus emociones y circunstancias. Pero vivir de acuerdo a principios requiere valor. Exige decir no cuando todos los demás dicen sí. Exige mantener tu palabra incluso cuando callar sería más fácil. Exige elegir el camino correcto, incluso cuando es más largo. Marco Aurelio enseñó que la excelencia moral se logra a través de la práctica repetida de buenas acciones. Y con el tiempo, estas acciones moldean el carácter. Cuando esto sucede, la vida empieza a alinearse de forma natural. Porque una mente disciplinada atrae estabilidad, y la estabilidad es lo que la gente realmente busca hoy, aunque sea de forma inconsciente. Poner orden en la vida de forma automática no se trata de crear reglas externas, sino de convertirte en alguien guiado por principios inquebrantables. Cuando tus acciones son consistentes con tus valores,
el desorden simplemente deja de existir. Te vuelves predecible para ti mismo, y esa predictibilidad es lo que te trae seguridad, dirección y paz. Marco Aurelio creía que el mundo no necesita más gente que hable bonito sobre la virtud, sino gente que la viva en silencio. Él enseñó que la verdadera grandeza reside en ser bueno, incluso cuando nadie lo reconoce. Cuando la vida se basa en valores y no en circunstancias, ya no eres rehén del azar. Y cuando eso sucede, la vida empieza a organizarse como si tuviera su propio ritmo inherente, porque todo empieza a fluir desde adentro. Esta es la etapa más alta de organización personal, cuando ya no necesitas luchar con la vida, porque cada elección que haces está en armonía con lo que crees. Es cuando el esfuerzo se transforma en propósito, el caos en claridad y el tiempo en un aliado. Y al final, esto es lo que Marco Aurelio siempre quiso enseñar, que vivir de acuerdo a principios es el camino más seguro para encontrar equilibrio, sentido y libertad, porque quienes viven en coherencia con sus valores no se perderán, incluso cuando todo el mundo se desmorone a su alrededor. Marco Aurelio creía que el verdadero orden empieza dentro de nosotros. Cuando aprendemos a dominar nuestros pensamientos, todo a nuestro alrededor se alinea naturalmente. Así es como la vida se organiza casi automáticamente cuando la mente encuentra su equilibrio. Si este video resonó contigo, compártelo con alguien especial, alguien que creas que necesita escuchar esto hoy. Gracias por estar aquí, por buscar evolucionar y vivir con mayor claridad. Espero verte en el próximo video.